Buen día, estamos en la sesión de la semana 2 del módulo 7 y como siempre, bueno, vamos a ver unas explicaciones o indicaciones generales de cómo vamos a trabajar esta semana. Bien, en esta semana los temas que vamos a revisar se basan en la formulación de preguntas. Las actividades integradoras igualmente pues van a estar un poco laboriosas porque vamos a hacer preguntas y es una cosa que a veces se nos dificulta un poco porque son muy diferentes de cómo las formulamos en inglés a cómo lo hacemos en español. Vamos a hacer tres tipos de preguntas. Unas para obtener información acerca de algún evento del pasado. También vamos a formular preguntas para obtener información sobre experiencias vividas por otras personas. ¿Ok? Y vamos a formular preguntas pues para investigar o conocer pues algunos cambios en el entorno familiar, local, estatal, nacional o incluso mundial. Entonces vamos a obtener información durante esta semana sobre estos tres aspectos. ¿Ok? Bueno, como siempre, pues les sugiero la guía de actividades. Ya deberías estar revisando por lo menos los recursos el día de hoy. Y los temas que vas a encontrar en la plataforma van a ser acerca de eventos históricos, pues que han pasado en el mundo o incluso aquí en nuestro país, algunas historias de ciencia y vida, lugares históricos y la visita al museo. Bueno, vamos a tener dos actividades integradoras. Lo que quiero resaltar en esta diapositiva es pues que empieces a trabajar en tu actividad How Was It para que más o menos por el miércoles o jueves estés trabajando en la actividad Tell Me. También vas a participar en el foro. En esta ocasión el foro va a estar relacionado con los temas de la plataforma y como te mencioné en un principio a la formulación de preguntas. Entonces vamos a hacer tres actividades prácticamente, la actividad How Was It, la actividad Tell Me y la actividad que vas a presentar en foro. Bien, para la primera actividad integradora que se llama How Was It, vas a elaborar un archivo en procesador de texto, pues generalmente me lo presentan en Word, y vas a formular 10 preguntas, ¿ok? Te pido que las enumeres del 1 al 10 y que no pongas viñetas o palomita o alguna cosa así, sino que vayan enumeradas, ¿ok? Entonces, a ver, que quede claro, son 10 preguntas y para obtener información acerca de un hecho en el pasado. Bien, no es necesario que respondan a las preguntas, ¿ok? Entonces, como verás, es una actividad pues relativamente fácil, ¿ok? 10 preguntas. Vas a seleccionar un acontecimiento. ¿Ok? Pues algo que sea relevante a lo mejor en tu ciudad o por ejemplo aquí en el país o si te quieres ir a nivel mundial, pues también. Un tema por ejemplo sería la Navidad, bueno, que ya pasó, que es un día festivo, el Día de la Independencia, la Revolución Mexicana o algún otro tema que te interese. Para darle pues significado a esta actividad puede ser que en tu ciudad, ya que tenemos a estudiantes de todo el país, de algunas ciudades pues muy interesantes. Entonces puedes elegir algún evento importante que haya sucedido ahí en tu ciudad. ¿Ok? Entonces, ya que elegiste tu tema, vas a elegir redactar 10 preguntas que te permitan conocer a detalle el evento. Básicamente es que te bases en quién participó, en dónde ocurrió, qué pasó o qué lo provocó. Por ejemplo, aquí tenemos a la batalla de Puebla. What happened in the city of Puebla on May 5th, 1862? ¿Qué sucedió en la ciudad de Puebla el 5 de mayo? ¿Ok? Who participated in the battle? ¿Quién participó en la batalla? Etcétera. Y así hasta que complete 10 preguntas. Recuerda subir tu archivo con el siguiente nombre, apellido, nombre, módulo 7, semana 2 y el nombre de la actividad, How Was It. Tengo varias tareas de la semana pasada
en las que solamente le pusieron actividad, tarea, how was it, perdón, el nombre de la actividad pasada. Y entonces les vuelvo a repetir que con eso pues es difícil para una servidora volver a revisarla cuando me lo llegan a solicitar. Entonces imagínense 60 tareas con el mismo nombre, pues es imposible determinar quién hizo esa entrega. Bien, para la actividad integradora número 2, vas a elaborar otro documento de Word, ¿sí? Con otras 10 preguntas, pero aquí ya hay un tema específico. En este caso, todas tus preguntas que vas a formular van a ser acerca del Día de Muertos. ¿Ok? Independientemente a lo mejor de las creencias que tengamos, pues es un tema, digamos, que se celebra a nivel nacional en diferentes ciudades. Y bueno, recuerden que el objetivo de esto es practicar y hacer preguntas. Aquí en la tablita pues te presenta un ejemplo de cómo vas a colocar las palabras para formular tus preguntas. Pero bueno, aquí lo que quiero destacar para que no haya confusión son 10 preguntas acerca del Día de Muertos y tampoco es necesario que las contesten, ¿ok? Entonces no se quiebren la cabeza tratando de responderlas, no es necesario ni en la actividad 1 y en la actividad 2 tampoco. Entonces, bueno, toma en cuenta la tabla que te presentan y igualmente sube tu archivo con apellido, nombre, módulo 7, semana 2 y el nombre de la actividad, que en este caso es Tell Me. Bien, espero que hasta aquí vaya quedando claro. Vamos a trabajar entonces a formular preguntas, ¿ok? Ahora, el foro de clase. En el foro de clase vas a elaborar 4 preguntas que tampoco es necesario que las respondas. Básicamente esta semana se trata de elaborar preguntas. Ya en el proyecto integrador pues vas a tener que responderlas, pero mientras únicamente es formulación de preguntas, ¿ok? Ahora, para el foro de clase son 4 preguntas que no es necesario responder y esas 4 preguntas pues son para obtener información acerca del entorno familiar. Por ejemplo, ¿cómo era tu familia? ¿Qué hacía tu familia? ¿Dónde jugaba tu familia? Etcétera. O alguien de tu familia. El aspecto local o regional. Por ejemplo, en tu ciudad había metrobús. En tu ciudad había edificios. ¿Cómo se divertía la gente? Etcétera. A nivel nacional, ¿cómo era la gente en el pasado? La gente veía televisión hace 100 años, por ejemplo. Y algún otro país del mundo, ¿ok? Entonces son 4 preguntas que te pide te dice puedes incluir una tabla. Cuando dice puedes incluir, pues si quieres, si gustas puedes hacerlo, pero no es necesario. Porque aquí lo que quiero destacar del foro es de que no se adjunte ningún archivo, ningún tipo de archivo, por favor. Si quieres agregar tu tabla, la puedes hacer directamente en la entrada o en la réplica principal. Desde ahí puedes pegar tu tablita. Entonces, por favor, no peguen o no adjunten archivos. Y aprovecho para comentar, va a haber varias actividades después que sí van a tener que adjuntar en el foro. Y para eso les pido que guarden su presentación PowerPoint, que suban en las actividades de las semanas que vienen, con apellido, nombre y el nombre del foro. ¿Ok? Bueno, para el foro de esta semana, entonces son 4 preguntas que no es necesario responder acerca de 4 aspectos o ámbitos, ¿ok? No es necesario subir algún archivo. Bien. Para que puedas elaborar tus preguntas, primero quisiera darles un panorama del pues aquí en el idioma inglés, como para identificar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, hay que saber que hay varias formas en las que nosotros hablamos, ¿ok? Por ejemplo, una de ellas es la forma afirmativa. Cuando hablamos en el pasado simple, tenemos, digamos que 3 formas de hacer
esta afirmación en pasado simple. Una es con verbos regulares, ¿ok? Los verbos regulares son aquellos que llevan terminación ed cuando los pasamos a su forma de pasado simple, ¿ok? Es por ello que a veces no encuentras una lista, o en los libros de texto no viene una lista, pues porque los verbos simplemente todos van a llevar terminación ed. Entonces, como para qué hacemos una lista, si ya sabemos que a lo mejor esos verbos todos van a llevar ed cuando los volvemos pasado. ¿Ok? Luego tenemos verbos irregulares. Aquí se complica un poco la cosa porque los verbos irregulares ahí sí van a tener cambios cuando los pasamos de presente a pasado. ¿Ok? Entonces, pues va a haber verbos que se van a escribir igual en presente y en pasado. Y va a haber verbos que se escriben de una manera en presente y en pasado cambian. No necesariamente en ed, porque esos ya serían regulares, ¿ok? Entonces, para la forma afirmativa, tenemos verbos regulares que terminan en ed y verbos irregulares, que su escritura incluso puede cambiar totalmente. Y hay verbos que son muy especiales, como el verbo to be, que cuando lo volvemos a pasado, se convierte en was y were. ¿Ok? Este verbo to be lo voy a especificar un poco más adelante porque es muy diferente a los verbos regulares e irregulares con el complemento que lo acompaña. Bien, entonces tenemos forma afirmativa. Hasta ahí pues creo que no hay gran problema. Simplemente pones el sujeto, como aquí en la tabla, el verbo en pasado y pues algún complemento. ¿Ok? Ahora, estos verbos o esta forma afirmativa pues nos va a servir para narrar eventos pues ya pasados, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos a diferentes personajes de la historia y pues hablamos de ellos ya en pasado, ¿ok? Entonces, bueno, aquí este material lo tienes en tu plataforma, tienes algunos ejemplos. Si haces clic en el icono de la bocina, pues puedes escuchar lo que te están presentando aquí. Entonces, la forma afirmativa nos va a servir para eso, para narrar eventos o hechos que ya sucedieron. Bien. Después tenemos la forma negativa. ¿Qué va a pasar aquí en la forma negativa? Bueno, no es como en español que solamente agregamos no al verbo y ya, con eso estamos negando. En inglés sucede que para el pasado simple tenemos que usar un verbo auxiliar que se llama did y le agregamos la partícula not. Entonces obtenemos el auxiliar en su forma corta, didn't. ¿Ok? Este auxiliar did más la partícula not es para todititas las personas. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en la tabla. I didn't, you didn't, he didn't, we didn't, etc. ¿Y qué es lo importante de aquí? Que a este verbo auxiliar le voy a agregar otro verbo que se va a llamar verbo principal. Pero este verbo principal lo voy a poner en su forma base o simple, o si le queremos decir, en presente. ¿Por qué? Porque aquí el que nos indica el pasado va a ser el auxiliar. Entonces, cuando hagan sus ejemplos en las preguntas, que las vamos a ver más adelante, recuerden, una vez que usas did, el verbo que le sigue no va en pasado. Tiene que ir en su forma simple o base. Y después, pues ya tenemos un complemento. Bueno, entonces hasta aquí llevamos la forma afirmativa y la forma interrogativa. En la forma afirmativa no llevamos auxiliar, ¿ok? En la forma negativa, sí. Y ahora vamos a los ejemplos para sus actividades de esta semana, que es la forma interrogativa. Bien, en pasado, y bueno, también en cualquier tiempo, pero aquí estamos viendo el pasado, quiero aclararles que hay dos tipos de preguntas. Bueno, el primer tipo de preguntas son de sí o no, son yes, no questions. Y el tipo número 2, que son information questions, preguntas de información.
Bueno, aquí estamos viendo ejemplos de las preguntas del tipo número 1. Son preguntas de sí o no. Si te fijas aquí en la tabla, tenemos primero el auxiliar did, después tenemos al sujeto y al verbo. ¿Recuerdas que dijimos que el verbo tiene que ir en su forma base o simple, o yo le llamo en presente? Y después tenemos el complemento. Entonces, cuando tú haces una pregunta que empieza con el auxiliar did, estás haciendo una pregunta de sí o no. Bien, ¿por qué se llaman preguntas de sí o no? Pues porque la respuesta que vas a dar únicamente puede ser yes or no. Pero en inglés contestamos usando el auxiliar. Yes, I did. No, I didn't. ¿Ok? Recuerda que dijimos que did es para todas las personas. Didn't igual para todas las personas. Entonces, acuérdate, las preguntas de sí o no empiezan con el auxiliar did y la respuesta posible que vas a dar va a ser solamente sí o no. Yes, I did. No, I didn't. Hasta aquí creo que no hay, pues, gran problema. Aquí tenemos más ejemplos de preguntas del tipo número 1, que son preguntas de sí o no. Si te fijas en todas comienzan con did. Did Einstein develop the relativity theory? Yes, he did. Did Marie Curie do her research on radiation? Yes, she did. Did the Wright brothers fly the first aircraft in the 19th century? No, they didn't. ¿Ok? Entonces, lo único que hay que fijarnos cuando vamos a responder es de qué persona hablas para que al responder utilices el pronombre personal correcto. ¿Ok? Entonces, preguntas de tipo número 1 siempre empiezan con did y su respuesta posible siempre va a ser sí o no. Bien. Para todas las preguntas, pues ya vimos que hay auxiliar did, el sujeto y luego el verbo en presente. ¿Ok? Quien nos va a marcar el tiempo pasado va a ser el did. Ok, bueno. Después sigue un complemento. Ahora, los complementos generalmente, pues cuando hablamos en pasado, son adverbios que pueden ser de tiempo y de lugar. Veamos algunos. Igual estos recursos los tienes en la plataforma. Ok. Tenemos diferentes expresiones de tiempo. Pueden ser preposiciones o pueden ser adverbios. Aquí tienes algunos ejemplos. At, pues para expresar la hora o el momento en el que sucedió un evento. In, para expresar un periodo de tiempo en el que sucedió un evento, pero únicamente con mes, año, década, siglo o estación del año. Por ejemplo, in September, in 1980, in the 1950s, in the 15th century, in winter. ¿Ok? Por ejemplo, she was born in the 19th century in 1815. The social movement started in September. Después tenemos on. Se usa para indicar una fecha precisa o un día de la semana. Es decir, a diferencia de in, on la vamos a utilizar cuando vamos a dar la fecha completa y cuando mencionamos únicamente el día de la semana. Por ejemplo, on Sunday, on Monday, on Wednesday, on Thursday. ¿Ok? Pero si damos la fecha completa también usamos on. Si te fijas, aquí estamos diciendo el mes, el día y el año. On February 14, 1980. ¿Ok? She was born on May 10th, 1954. Estoy mencionando mínimo 3 elementos. Mes, fecha y año. ¿Cuál es la diferencia con in? Con in solamente decimos o el mes, o el año, o el siglo, o la estación. ¿Ok? Nunca la usamos para dar fecha completa. Tenemos adverbios. ¿Cuáles son? During, que se usa para expresar el intervalo de tiempo en el que ocurrió una acción en relación con otro. Por ejemplo, during the year.
durante el año. She moved to Paris during the war. The economy was weak during the 1990s. Ago es un adverbio que se usa para indicar el paso de un periodo de tiempo. Lo podemos traducir como hace. Por ejemplo, a long time ago, hace mucho tiempo. Centuries ago, hace muchos siglos. Decades ago, hace décadas. Years ago, hace años. Y si te fijas, la posición de ago va al final. Women got political participation decades ago. Mexico City experienced an earthquake years ago. En español normalmente lo decimos al principio. Por ejemplo, hace una semana fui a Acapulco. Pero en inglés es al contrario, va al final. Y después tenemos el adverbio last, que se usa para indicar el último periodo o la última vez. Por ejemplo, last year, last decade, last century. Por ejemplo, Camarena invented color TV last century. Smartphones became popular last decade. ¿Ok? Bueno, ¿qué hay de importante en todas estas palabras? Son complementos con preposiciones o adverbios que las vas a colocar al final de tu oración cuando estés hablando de tu evento en pasado. ¿Ok? Por ejemplo, en esta oración, why did you go to Acapulco yesterday? En este caso tengo dos adverbios, uno de lugar y uno de tiempo. ¿Cuál vamos a colocar primero y cuál después? Primero iría el de lugar y después el tiempo. ¿Ok? En el caso de que coloques dos adverbios, los de lugar y los de tiempo, bueno, esta es su posición. Why did you go to Acapulco yesterday? Ese es el orden que va a llevar la oración. Ok, bueno, aquí tenemos más ejemplos de adverbios de lugar. Los tienes en tu plataforma. Archaeological site, palace, cathedral, cemetery, fort, garden, museum, prison. ¿Ok? Entonces, estos lugares irían al final, al igual que los nombres de las ciudades. Bien, tenemos algunas palabras que vamos a usar a veces pueden ser en las preguntas, y son preguntas compuestas, como por ejemplo much, many, some y any. Si te fijas, aquí esta tablita que te proporcionan en la plataforma, pues te indica en qué casos los vamos a usar. Ok, much, many y some generalmente van en afirmación. Ok, much y many en negación, al igual que any. Pero en la interrogación, yes, tenemos some y any. Y con algunas palabras contables. Many, some, any. ¿Cuáles serían palabras contables o cosas contables? Todas aquellas que puedes contar de uno por uno. Ok, 1, 2, 3 manzanas. 1, 2, 3, 4, 5 sillas. Ok. Para las no contables tenemos much, some y any. ¿Cuáles serían no contables? Todo lo que sea líquido, polvo, gaseoso. ¿Ok? Y que no, por ejemplo, en grano, que no puedes contar de a uno por uno. ¿Ok? Bueno, aquí lo que quiero destacar es que las palabras much y many las vamos a usar con how para preguntar. How much, cuánto, y how many, cuántos. ¿Ok? Entonces, how much, y después voy a poner algo que vaya en su estado líquido. Por ejemplo, how much coffee, how much soda,
O el arroz, que viene en granos muy pequeños. How much rice? O azúcar, por ejemplo. How much sugar do you put in your coffee? ¿Ok? Y many, aquí hay una clave. Desde que yo escribo how many, o yo digo how many, la palabra que sigue debe estar en plural. Por ejemplo, how many bananas, how many pets, how many friends do you have, etc. ¿Ok? Entonces, how much, cuánto, y how many, cuántos. Bien, dijimos que las preguntas se pueden formular con verbos regulares o verbos irregulares. Pero también hay preguntas que hacemos, que sigue siendo el tema en pasado, con un verbo especial que les mencioné, que es el verbo to be. Porque el verbo to be, was o were, va a llevar diferente complemento a los verbos regulares o irregulares. Generalmente, pues van con adjetivos, con algún nombre de profesión o de ocupación, con algún lugar y con algún verbo siempre y cuando el verbo esté en su forma en gerundio, es decir, que lleve terminación ing. Si no, de otro modo no podemos combinar was y were con otro verbo. No puedo decir was play o were play, tendría que ponerle ing al verbo que le estoy agregando. Was playing, were playing. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de adjetivos. ¿Ok? Por ejemplo, child, adult, adolescent. Para tus preguntas puedes preguntar eso, ¿no? What did you do when you were adolescent? ¿Ok? What did my grandfather do when he was a child? ¿Ok? Cuando era niño, cuando era adolescente, etc. Entonces, normalmente los vamos a completar con, vuelvo a repetir, el verbo to be, was y were. Después va a llevar un adjetivo, una ocupación, profesión, algún empleo, alguna actividad, un lugar. Por ejemplo, ayer estuve en Puebla. I was in Puebla. ¿Ok? Y un verbo, pero siempre y cuando este lleve ing. ¿Ok? Aquí tenemos más vocabulario para cuando hablamos de lo que hacían algunos personajes. Todos estos pues vienen siendo ocupaciones, ¿no? Da Vinci was an artist. Was Da Vinci an artist? ¿Ok? He was the king. Was he the king? Puedo hacer afirmaciones o puedo hacer preguntas. Entonces, después de was y were, puede ir alguna de estas palabras, ¿no? Bien, entonces, resumiendo, dijimos que hay preguntas de sí o no, como por ejemplo, did I go to the party? ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de esta pregunta? A ver, aquí toma nota. Did, sujeto, verbo en su forma base y el complemento. Y después tenemos preguntas donde vamos a requerir información. Estas las dejé al último porque, bueno, vamos a ampliar la información. Pero básicamente serían así. ¿Ok? Si analizaste la estructura, va, palabra interrogativa, where, es lo que vamos a agregar a la estructura base, pero después seguimos la misma fórmula, did, sujeto, y el verbo en presente o en su forma base, y un complemento. Entonces, where did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? ¿Qué estamos agregando en las preguntas donde requerimos información? Pues precisamente la palabra interrogativa de la información que requerimos. Por ejemplo, en este caso, where, ¿a dónde fuiste?
Y el complemento, ayer, ¿a dónde fuiste ayer? Where did you go yesterday? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña diferencia entre las preguntas que llevan did y las que llevan was y were. Notarás que cuando usas el verbo auxiliar did, el otro verbo que lo acompaña va en su forma base o simple, ¿ok? Como ya habíamos dicho. Pero cuando haces preguntas con was y were, no puedes usar otro verbo. ¿Recuerdas? A menos que lleve terminación ing. Por ejemplo, were you studying yesterday? Normalmente, was y were se acompañan de un adjetivo, profesión y lugar, ¿ok? Y aquí pues tenemos algunos ejemplos. Was she at home? At home es un lugar. Was she happy? Es un adjetivo, ¿ok? Happy es un adjetivo. Were you technicians? Technicians pues es una profesión. Recuerda que I, he, she, it se utilizan con was. Mientras que we, you y they se utilizan con were. En cambio, did se utiliza con todas las personas. Ahora, lo que tienes que decidir es si quieres hacer preguntas con did o con was y were. Bien, vamos a ver ahora las preguntas del tipo número 2. Ok, permítanme, estoy abriendo la presentación. Ok. Bueno, entonces vamos a ver las preguntas de información. Recuerda, dijimos que hay dos tipos, las preguntas de sí o no y las preguntas de información, que básicamente así son las que vas a utilizar para hacer tus actividades. ¿Ok? Bien, tenemos entonces las primeras que dijimos empiezan con el auxiliar did. Did you go to school? Did Napoleon come to Mexico? Aquí la posible respuesta va a ser yes or no. Pero ya tenemos aquí las preguntas de información. Where did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? What did you do last week? ¿Qué hiciste la semana pasada? Ahora, aquí hay una tablita que espero que te sea de utilidad. Si la puedes revisar con mucho tiempo o incluso copiarla, te puede ayudar. Para obtener información necesitamos estas palabras: who, where, why, when, how, what, which, whose, whom. Ok, dependiendo de la información que requiero, pues voy a preguntar who, persona, where, lugar, why, razón, when, tiempo, how, manera o modo, what, objeto, idea o acción, which, como una opción, whose, es posesión, a quién le pertenece o de quién es algo, y whom, cuando es el objeto. ¿Ok? Objeto del verbo. ¿Quién sufre la acción del verbo o a quién le pasa o le hacen algo? Después tenemos preguntas que van, digamos, compuestas. What kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far y how old. ¿Ok? Entonces, what kind es para descripción. ¿Qué tipo de? What time se refiere a tiempo. ¿Cuánto tiempo? How many, cantidad. Hace rato dijimos que how many es para
plural, ¿cuántos? How much para cantidad, de líquido, polvo, dinero, etc. How long, duración, ¿ok? ¿Cuánto tiempo? How often, habla de tiempo, pero en términos de frecuencia, ¿qué tan seguido o cada cuándo? How far habla de o se refiere a distancia, ¿qué tan lejos está algo? How far. Y how old se refiere a la edad o a la antigüedad. Y aquí hay unos ejemplos. Ahora, recordemos que para hacer las preguntas, pues tenemos que seguir un orden. ¿Cuál es el orden que vamos a seguir para las preguntas? Para las preguntas de sí o no, va el auxiliar, el sujeto, el verbo, ¿te acuerdas? En su forma simple, y el complemento. Para las preguntas de información, la palabra interrogativa, el auxiliar, el sujeto y el verbo. ¿Ok? Igual en su forma base o simple. Al final, el complemento. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir el siguiente, el orden que está aquí. Auxiliar, sujeto, verbo en su forma base o simple. Sin estar en pasado. Tiene que estar en su forma presente. Y el complemento, que puede ser un adverbio de tiempo o de lugar. Y para preguntas de información, la palabra interrogativa, el auxiliar, el sujeto, el verbo en su forma simple y el complemento. ¿Ok? Para las preguntas de información, pues la palabra interrogativa de la información que yo quiero obtener. What, where, when, etc. El auxiliar did, más el sujeto. El sujeto puede ser una persona, o sea, el nombre de la persona, un animal, una cosa, un objeto, o incluso el pronombre personal. ¿Ok? Después sigue el verbo principal, main verb. No lleva ed, tampoco va en pasado, va en su forma simple. Y el complemento, que puede ser, dijimos, de tiempo o de lugar. Bien, aquí tenemos dos ejemplos. What did you used to do 7 years ago? Did you study in Mexico City? Si lo notas, verás que para todas las preguntas en pasado, excepto cuando uses el verbo to be. Dijimos que ese es especial, ¿ok? Was y were, y con quien no usas el auxiliar did. Es decir, no voy a juntar was, did o were, did. No podemos juntar dos auxiliares. Por eso decía yo, tienes que decidir, ¿quieres hacer preguntas con did o preguntas con was y were? ¿Ok? En ese caso, pues tenemos primero where, la persona y el adjetivo. Were you happy? O el lugar. Was your family living in Cancún? Y tenemos un verbo, pero lleva terminación ing. Bueno, si ya comenzaron a hacer sus aportaciones en el foro, pues repasen sus ejemplos para que los puedan corregir. Recuerden que no es necesario contestar a las preguntas. Aquí hay varios ejemplos de preguntas de sí o no que puedes agregar en tus tareas. Sobre todo, pues para la actividad integradora número 2, que habla del Día de Muertos. Bueno, aquí hay aquí hay muchísimos ejemplos. Pero lo que quiero que noten son preguntas de sí o no, todas. Y se ve claramente el orden. Todas ya empiezan con el auxiliar did. Aquí hay dos con was y were. Y después sigue el sujeto, etcétera, como hemos ido marcando, ¿ok? Los verbos van en su forma simple. Believe, set, put, celebrate, change, wear, like, take, ¿ok? Aquí tenemos dos ejemplos con was y were. Were there any special places to celebrate? Was it the same celebration in all places? Entonces, bueno, tienes aquí bastantes ejemplos que puedes utilizar para tu tarea, a lo mejor nada más pues cambiando algunas palabras.
¿Ok? Algunas preguntas de información que puedes agregar, bueno, según el orden que ya dijimos. Si te fijas, empiezan con la palabra interrogativa, what kind, what, ok, how many, what kind of food, how many, what part of, que después van con su complemento, what kind of bread, what activities, how many days, what part of the celebration. Después de esta palabra compuesta, pues ya seguimos el orden que hemos mencionado. Did you put? Auxiliar, sujeto y verbo. Auxiliar, sujeto y verbo, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la regla. Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto y verbo. Igual puedes retomar algunas de estas estructuras que están aquí para completarlas o cambiarles alguna palabra y ya tienes tus palabras, tus preguntas para participar en el foro. Recuerda que son 4 preguntas que no es necesario contestarlas. Algunas preguntas difíciles, por ejemplo, when did you celebrate it? Hay que poner aquí el sujeto porque el sujeto it se refiere al evento. Entonces, ¿cuándo lo celebraste o cuándo lo celebrabas? Ese lo viene siendo esta partícula it, que es el sujeto. When did you celebrate it? Who did you celebrate it with? Aquí tenemos with, que quiere decir con. Entonces, ¿con quién? Pero si te fijas, está primero el who y luego hasta el último with. Entonces, ¿con quién did you celebrate it? ¿Con quién lo celebrabas? Entonces, it hace referencia a lo que nosotros en español pues decimos lo, ¿ok? How did people used to celebrate this day? ¿Cómo solía? ¿Te acuerdas que used to quiere ser solía, ¿no? How did people used to celebrate this day? ¿Cómo solía la gente celebrar este día? Y aquí hay pues unas preguntas que luego quieren elaborar, pero pues se nos complica porque tenemos esta palabra que es who y a veces hay confusión. Who es una palabra que se vuelve el pronombre relativo. Who es el sujeto de la oración que precisamente pues desconocemos, no sabemos quién es. En ese caso, cuando hacemos preguntas no llevamos el auxiliar did, ¿ok? Entonces, inmediatamente lo que yo voy a hacer es para el pasado, después de who, el verbo que yo voy a poner, ahí sí puede ir en pasado simple, ¿ok? Solamente en ese caso, cuando who es el sujeto de la oración, ese es el pronombre relativo, ¿ok? Por ejemplo, aquí, who writes good poems? ¿Quién escribe buenos poemas? Si fuera en pasado sería who wrote? ¿Quién escribió buenos poemas? ¿Ok? Entonces con who no usamos el auxiliar did. Porque hay varias preguntas varias actividades que van agregando con este tipo de preguntas. Y pues luego hay esa confusión con la palabra who. Entonces, who no lleva auxiliar did. En este caso, who llevaría inmediatamente después el verbo en pasado simple. ¿Ok? Por ejemplo, who took children out to ask for candies? What happened on May 5th in Puebla? How many people died at Auschwitz? En este caso, who, what y how many people son los sujetos de la oración. No llevan did, como hemos estado viendo, ¿ok? Es directamente el verbo en pasado. ¿Quién llevó a los niños? What happened? ¿Qué sucedió? Esta es otra pregunta muy común en sus tareas que pues se confunde, ¿no? Dicen, ¿lleva o no lleva did? Entonces, no lleva, es what happened. ¿Qué sucedió? ¿Cuánta gente murió? How many people died? Cualquier otro tipo de información, de preguntas de información,
recurrimos a la forma que ya vimos anteriormente. Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto y verbo. ¿Ok? Bueno, aquí lo que les aconsejo es que se hagan mejor una tablita como esta, para que ahí pues vayan haciendo sus oraciones. Si vas a hacer una oración afirmativa, pones tu sujeto, por ejemplo, Christopher Columbus, mi sujeto, después el verbo principal, en este caso lo quiero poner en pasado, discovered, y un complemento. Christopher Columbus discovered America. Y puedo agregar el tiempo, ¿no? Si voy a hacer una interrogación, perdón, una negación, Christopher Columbus didn't discover China, por ejemplo. Y si voy a hacer una pregunta, pues si quiero hacer una pregunta de sí o no, pongo mi auxiliar, did, sujeto, did Christopher Columbus discover America? Ahora quiero saber cuándo. Escribo aquí en la columna. Question word. When did Christopher Columbus discover America? Y mi signo de interrogación. Ok, entonces te sugiero de que antes de que hagas tus actividades integradoras, pues uses unas tablas parecidas para que veas el orden. Solo les recuerdo que el error más común que yo encontrar es que cuando ponen did, ponen el verbo en pasado. Ok, acuérdense, pues ya les repetí varias veces que no se debe utilizar. Ok. Bueno, por último tenemos la forma de used to, que quiere decir solía. Esta ya es una estructura donde para hacer afirmación todas pues va a ir en pasado. Used. Ok, used to, todas las personas. Pero cuando es negativo, requiero didn't y used to, pero ya le quito la ed. ¿Te acuerdas? Aquí en este caso, used es como cualquier otro verbo. Le voy a quitar la terminación ed. Y para preguntas, igual. Did she use to swim in the sea? Entonces, una vez que uso did, recuerda el verbo ya no va en pasado. Y si quieres hacer preguntas con esta frase used to, pues simplemente estás haciendo alusión a cosas como que se hacían de costumbre. Por ejemplo, cuando era niño solía visitar el panteón el Día de Muertos. Ahora ya no ocurre eso. Puedo decir también, cuando era niño visitaba el panteón el Día de Muertos. Entonces son dos frases que nos hablan, una más que de costumbre y otra pues como un dato que ya sucedió. Sería la única diferencia. Y puedes incluir preguntas con used to también si gustas. Bueno, otro ejercicio que puedes hacer es todas tus actividades cotidianas, pues ponerlas en pasado. I got up, I played soccer, I took a shower. Y verás que puedes incluso ya describir en un día todo lo que hiciste al final. Bien, pues espero no haberlos confundido, que les sea de utilidad esta, pues sobre todo la tabla que les presenté de las palabras interrogativas. Y pues enmarcar esa diferencia entre preguntas de sí o no y preguntas de información y las preguntas con was y where. Pues muchas gracias y pues cualquier cosa estamos en contacto vía mensajería.
Que tengan una feliz semana.